Amén. Una vez más, hermanos, Dios me los bendiga y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se están haciendo presentes en este estudio bíblico que estamos realizando los días jueves. Y en esta tarde vamos a continuar con la ayuda del Señor el estudio que habíamos empezado el jueves pasado acerca de un tema escatológico, ¿verdad? Estamos tratando temas escatológicos en nuestros estudios bíblicos. Y vamos a ver entonces, hermanos, el tema que habíamos iniciado, y esta sería la segunda parte, que es acerca de Babilonia la Grande. Amén, este es nuestro tema del estudio. Así que vamos rápidamente a nuestro texto base, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versos del 1 al 6. Dice la versión Nácar Colunga: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, la que está sentada sobre las grandes aguas, con quienes han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Llevóme en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y grana, y adornada de oro, y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Sobre su frente llevaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, y viéndola me maravillé sobremanera. Amén, aleluya. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo no sé si ha entrado alguien, no. Ok, entonces este es nuestro texto, el base, en la cual estamos realizando este estudio acerca de Babilonia la Grande, ¿verdad? Es uno de los misterios que aparecen en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y rápidamente vamos a ver, hermanos, también lo que habíamos ya hablado acerca de Babilonia, su identificación. Y no es necesario, como les decía yo el jueves pasado, tratar de especular en cuanto a la identidad de esta mujer. Ya habíamos visto, hermanos, también que nos habla primeramente acerca de la bestia que la traía, ¿verdad? Donde la mujer está sentada. Y habíamos visto que la bestia es el sistema o el gobierno del anticristo, ¿verdad? Del antimesías, juntamente con que representa no solamente a su gobierno, sino también al mismo anticristo. ¿Okay? La bestia, esta bestia que aparece en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, esta bestia, hermanos, es tanto el anticristo como su gobierno. Estos van obviamente ligados de la mano. Así como cuando se habla del reino de Dios, definitivamente tenemos que pensar en el rey de ese reino, que en este caso es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el cual vive por los siglos de los siglos, alabado sea su nombre. Así también, de la misma manera, cuando hablamos entonces del gobierno o el reino de la bestia, estamos hablándonos no solamente de su gobierno como tal a nivel estructural y a nivel territorial, sino también estamos hablando de aquel que lo gobierna. Amén. Aunque sí, sobre este reino podrían haber muchos reyes, ¿okay? Como es el caso que se va a ver cuando usted estudia el libro de Apocalipsis. Son 10 reyes, y estos 10 reyes se ponen de acuerdo para entregar su poder y su autoridad a la bestia, ¿okay? Y reinan juntamente con la bestia, que es el anticristo. También nos describe el ángel, le dice a Juan acerca del misterio de la bestia, sobre la cual está montada la mujer, y también el misterio de la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Okay? Entonces la Escritura dice muy claramente: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y yo ya les había manifestado, mis amados, que en las Escrituras encontramos muchas referencias, ¿verdad? En cuanto se nombra a ciudades en una forma figurativa por medio de una mujer. O sea, se usa a una mujer para referirse a una ciudad, y muchas veces también a una prostituta, o sea, una mujer ramera,
para referirse a una ciudad entregada a la maldad, entregada a la injusticia y sobre todo entregada a la idolatría. De manera de que cuando nosotros vemos esto, estamos viendo acerca de ciudades con todo el sistema que los gobierna, político, religioso, económico, cultural y todo lo que podríamos decir identifica a una ciudad como tal. Antiguamente, recuerde que el mundo antiguo estaban las grandes ciudades, como nos registran las escrituras, como Nínive, como Tiro, como por ejemplo la misma Babilonia antigua, ¿no? que se levantó ahí en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo las escrituras mencionan a estas ciudades como mujeres muchas veces. ¿Okay? La misma Jerusalén es nombrada también como una gran ciudad, donde la cual también, hermanos, se le menciona en muchos pasajes proféticos acerca como una ramera, como una prostituta en cierta manera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando la Biblia habla de mujeres se está refiriendo a ciudades, así también como aparece en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial, también, hermanos, tiene la figura, en cierta manera, de una mujer. Obviamente, cuando hablamos de la ciudad representa, obviamente, a sus ciudadanos, a los ciudadanos que conforman esta ciudad, porque usted entenderá de que una ciudad como tal, esto quiere decir con casas, edificios, plazas y todo lo que ello tenga, no tiene vida, sino que cuando se habla de la ciudad, está hablando de sus habitantes, ¿ok? Cuando habla de Jerusalén, por ejemplo, se está refiriendo a sus habitantes, los habitantes de Jerusalén, a la ciudad con sus habitantes, porque tal es la ciudad, tal son sus habitantes, o tal son sus habitantes, tal es la ciudad. De manera de que aquí el ángel revela a Juan la identidad que había dejado perplejo al apóstol en la visión, cuando se le fue mostrada esa visión en el desierto, de esta mujer, de esta prostituta, de esta ramera que estaba engalanada, ¿verdad? Con muchas joyas, con piedras preciosas, vestida de púrpura, vestida de lino, vestida de escarlata y adornada con muchas joyas y con un cáliz de oro en su mano. Y estaba ebria, dice, de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Entonces, Juan queda pasmado al ver esta imagen, o sea, esta visión que se le muestra, y el ángel le dice la identidad de la mujer. Entonces le dice: la mujer que has visto es la gran ciudad, ¿okay? Es una metrópolis, es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces nosotros habíamos visto ya cuál era la identidad, cuál era esa ciudad que reinaba en los tiempos del apóstol Juan sobre los reyes de la tierra. Y definitivamente la ciudad que reinaba en el tiempo del apóstol Juan sobre los reyes de la tierra era la ciudad de Roma. ¿Okay? Roma. Obviamente, aquí vemos el simbolismo, hermanos, del nombre, y más adelante lo vamos a ver, acerca de Babilonia, porque lleva escrito un nombre, Babilonia la Grande. Ya habíamos estudiado también acerca de su vestimenta, porque está vestida de púrpura, de escarlata, y adornada con piedras preciosas. Eso nos habla de qué, de su riqueza, de su pomposidad. Y efectivamente la ciudad de Roma, capital del gran imperio romano, de la cuarta bestia, ¿verdad? El cuarto imperio que vio también el profeta Daniel en su visión, hermanos, era una ciudad riquísima en ese sentido. Se traían las riquezas de todas las naciones: el oro, la plata, el hierro, las piedras preciosas, las sedas, las telas más carísimas, diríamos así, los alimentos más exóticos, y una serie de cosas, hermanos, venían de distintas partes del mundo, y venían los comerciantes, hermanos, encontraban en Roma, esta capital de este gran imperio, como un lugar para poder enriquecerse. Es como cuando, por ejemplo, muchos, sus industrias, hoy en día, por ejemplo, sus industrias las ponen en las grandes ciudades, ¿verdad? En las grandes ciudades, por ejemplo, usted se va a Estados Unidos, Nueva York, esta gran ciudad, es el epicentro, uno de los epicentros donde se encuentran pues las mejores tiendas, las mejores industrias de todas las áreas de la sociedad. Así también era, hermanos, Roma. Entonces Roma, hermanos, nos habla justamente de eso, de su pomposidad, de su extravagancia en cuanto a riquezas, donde estaba la aristocracia romana,
donde estaban los senadores y todas las grandes familias que ahí se encontraban en Roma, pues ellos vivían de grandes lujos, vivían de grandes comodidades en todo sentido. Entonces, eso era Roma. Entonces Roma era sinónimo de oportunidad, era sinónimo de riqueza, era sinónimo, hermanos, de poder, era sinónimo de fama, era sinónimo de muchas cosas. Y también, obviamente, era sinónimo de poder disfrutar los placeres de la carne, de la vida. Por eso que le decíamos también de que una de las cosas que degradó tanto y desprestigió tanto a la ciudad de Roma fue, hermanos, justamente sus fiestas que allí se realizaban. Fiestas dedicadas a los dioses como Mitra, como Júpiter, ¿verdad? A Zeus, a los distintos dioses, a los dioses solar, como el Sol Invictus, ¿verdad? A dioses como Marte y Apolo, a Mitra, y todos estos dioses, a Minerva, y todo esto, hermanos, había desprestigiado porque eran cultos idolátricos, y bueno, ahí en Roma, pues con la finalidad de contentar a sus pobladores y todo esto, se hacían, hermanos, grandes festividades, como la dedicación al dios Saturno, las Saturnalias, y después el 25 de diciembre que se celebraba el nacimiento del dios Invictus, ¿verdad? Porque ahí coincidía lo que era el solsticio de invierno, entonces era el nacimiento del sol. Recuerde esto, que todos los cultos a los dioses falsos, como a Baal y los distintos dioses que habían en la antigüedad, están siempre relacionados con el sol. ¿Okay? Es el culto al sol, a los astros, eran divinidades desde los albores de la humanidad. Entonces, esto es lo que nosotros estamos observando en ese sentido, de que cómo Roma se había degradado en tal manera porque se hacían en estas celebraciones, estas fiestas idolátricas, se hacían grandes, hermanos, grandes banquetes, y esto terminaba pues con orgías sexuales donde se veían en las calles cuerpos desnudos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Se practicaba el sexo libre en todo sentido, ¿okay? Ahí no había restricciones alguna. Ahí se perdía, hermanos, la moral, se perdían los principios, se perdían las buenas costumbres. Y todo esto denigró y degradó, hermanos, la reputación que tenía la ciudad de Roma. Entonces, por eso que se le conoció, cuando usted lee la historia universal, se conoce a la Roma hasta el siglo III de nuestra era, se le conoce como la Roma pagana, ¿okay? La Roma pagana. ¿Por qué? Porque a pesar de que había evolucionado tanto, había asimilado, porque es lo que hizo Roma, asimiló el conocimiento y la cultura de los imperios que había conquistado, que le habían precedido. Recuerde usted esto, que antes de Roma, de este gran imperio romano, hubieron tres grandes imperios, como fue Babilonia, como fue Medo-Persa y como fue el imperio griego-macedonio. Entonces Roma, al conquistar el imperio griego-macedonio, este gran imperio, la cual fundó Alejandro el Grande o Alejandro Magno, como se le conoce, Roma asimiló la cultura. Ellos tenían esa práctica, ¿verdad? Conquistaban un reino y asimilaban las mejores cosas, su cultura, sus conocimientos, y eso es algo muy, diríamos, muy característico, ¿verdad?, de los pueblos antiguos cuando conquistaban a otros. Lo mismo también sucedió en las conquistas ahí en Sudamérica, por ejemplo, en el Imperio Inca. El Imperio Inca fue lo que fue porque fue la asimilación de las culturas preincaicas, ¿verdad? Porque ellos conquistaban a otras etnias, a otros grupos étnicos, las conquistaban, pero se llevaban a su capital, por así decirlo, de su gobierno, de su ciudad, llevaban a los artesanos, a los orfebres, a los arquitectos, o sea, lo mejor lo llevaban. ¿Para qué? Para poder asimilar sus conocimientos y sus culturas y así levantar un gran imperio. Eso es lo que fue Roma. Por eso que Roma, a pesar de que el idioma, por ejemplo, del imperio romano era el latín, ¿okay? Era el característico del idioma romano, el latín, pero el idioma universal que se hablaba en aquellos tiempos era el griego. Y estaba la cultura helenística, había influenciado mucho de lo que era la cultura romana, tenía mucho, hermanos, había asimilado mucho de la cultura griega.
Por eso que se conoce la cultura greco-romana de esta manera, porque es una combinación en ese sentido, había asimilado, no solamente de Grecia, sino que había asimilado también de los otros grandes imperios, como fue de Medo-Persa y también obviamente de los babilonios. Gloria a Dios. Continuemos. Vimos también en este caso entonces, ya hemos leído esto, ¿verdad? Estamos retrocediendo. Ok, vamos para adelante. Entonces ahora vamos a ver, la mujer está ebria, es otra característica que de la visión que ve Juan, que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Entonces, la Gran Ramera es la gran ciudad perseguidora de la Roma pagana en Italia, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18:24. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6. Entonces vamos a ver que Roma, una de las características que tuvo fue que a partir más o menos del año, aquí lo vemos, del año 64, es donde empiezan, hermanos, las grandes persecuciones de parte del Imperio Romano, del sistema romano, contra la Iglesia del Señor. Y estas persecuciones empezaron con Nerón, ¿verdad? Con este personaje muy conocido, que se hizo famoso sobre todo por poner ese nombre de Nerón a los chuchos, a los perros, ¿verdad? Entonces, Nerón, hermanos, fue un emperador muy sanguinario, ¿okay? En sus inicios, en sus primeros 10 años aproximadamente, hizo muchas cosas en beneficio a los pobres, a los necesitados, pero después, hermanos, diríamos así, se llenó de orgullo por el poder, y su corazón se inclinó más a los placeres de la vida y al poder y a la arrogancia, hermanos, a la extravagancia y muchas otras cosas, que se convirtió en un hombre cruel, sanguinario, ¿okay? Pues sanguinario, que aunque su ascenso al trono, diríamos así, como emperador por parte de su madre también, que fue que conspiró juntamente con Nerón y todo eso, tiene una historia bastante terrible, por así decirlo. Pero este emperador, más o menos en junio del año, diríamos así, del año 64 aproximadamente, hubo un incendio en Roma. Usted lo conoce, habrá leído la historia, lo ha escuchado. Hubo un gran incendio, hermanos, que de 10 de los 14 barrios, así se decía, los barrios que conformaban la ciudad de Roma, fueron destruidas por el fuego de este incendio. Su origen nunca se supo, cómo se originó este incendio, este gran incendio que prácticamente casi devastó la ciudad de Roma. Pero la gran mayoría, los historiadores cuentan de que se le atribuyó la responsabilidad, ¿okay?, intelectual, tal vez, a Nerón, por cuanto este hombre era pues un medio loco, tenía aspiraciones de ser un poeta, y cuenta la historia de que mientras Roma estaba ardiendo en llamas, él estaba, hermanos, en la terraza, en el balcón de su palacio, mirando el incendio, ¿okay?, mirando el incendio, con una arpa en su mano. Y porque él se la daba esto de ser un poeta, ¿verdad? Él quería ser reconocido como un gran poeta, aunque no tenía talento para ello. Pero él quería formar parte y ser reconocido y ser, hermanos, admirado y ser, de alguna forma, llegar a la fama por medio de este arte de la poesía, el cual él lamentablemente no tenía ese don de la poesía. Y se cuenta de que él, mientras Roma estaba ardiendo en llamas, él estaba con su arpa desde la azotea de su palacio, mirando el incendio y entonando las poesías acerca del incendio de la ciudad de Troya, ¿verdad? De la obra de Homero, si se acuerda, de la Ilíada, ¿verdad? Cuando la ciudad de Troya fue conquistada y ardió, porque se dice que él quería crear una nueva Roma, una nueva ciudad, conforme a sus designios, conforme a sus deseos, conforme a la visión que él tenía. Entonces, muchos atribuyeron, hermanos, este incendio a
al actuar de este emperador loco, porque así lo llamaban, era loco y también fue conocido como la bestia de Nerón. Y Nerón para tratar de, hermanos, de tratar de zafarse de alguna manera de la responsabilidad que se le atribuía el origen de este incendio que devastó Roma, él, hermanos, aprovechó un dato curioso, que habían 14 barrios, como les dije, sí, de los cuales 10 fueron totalmente quemados y se salvaron 4. De estos 4 barrios, 2 de ellos pertenecían o sea, mayormente sus habitantes eran judíos y cristianos. Por lo cual, Nerón, para buscar un chivo expiatorio, para librarse él de la culpa que se le estaba achacando a su persona, hermanos, dirigió toda la responsabilidad y atribuyó a los cristianos el origen de este incendio. O sea, culpó a los cristianos como ser ellos los originadores de este gran incendio que casi devastó la ciudad de Roma. Y fue allí donde comenzó la persecución a este grupo de gente, amén, gente muy, el cristianismo, hermanos, en aquel tiempo pues no es como el cristianismo de hoy, ¿verdad? Hoy dista mucho del cristianismo de la antigüedad. El cristianismo de antaño, del primer siglo, de los primeros siglos, hermanos, era un cristianismo donde los valores, hermanos, de la palabra del Señor, de los principios del evangelio estaban completamente arraigados en los corazones de los cristianos, y ellos vivían vidas santas, vidas entregadas, vidas justas. Ellos no hacían mal a nadie, no se metían con nadie, respetaban a las autoridades, se amaban entre ellos, ayudaban a los necesitados. Era gente, diríamos así, de lo mejor. Pero ellos eran gente, de alguna manera, que eran odiadas también por los habitantes de Roma, porque aunque si Roma era un imperio o era una ciudad también, hermanos, que diríamos así, se respetaba, había libertad de culto, ¿verdad? Cada quien adoraba al Dios que le daba la gana. Eso era característico, hermanos, de estos imperios. O sea, ellos adoraban a distintos dioses y no se hacían problemas. O sea, un dios más entre todos los que habían, no había ningún problema. Pero la característica que se tenían en la antigüedad era la creencia de los dioses, o sea, un politeísmo. Pero en cambio, el cristianismo y el judaísmo se caracterizaban por ser religiones monoteístas, en la creencia de un solo Dios, y ellos no reconocían al resto de los dioses. O sea, para el cristianismo y para el judaísmo, obviamente que es, diríamos casi lo mismo, porque el cristianismo procede del judaísmo como tal, ¿okay? No es una corriente, pero teníamos que entender que los apóstoles eran judíos, el Mesías fue judío, la ley fue entregada a los judíos y el Mesías vino para los judíos. O sea, no es una religión gentil el cristianismo, sino que es una religión, por así decirlo, para entenderlo de esta manera, ¿no? Para que usted me entienda, que nació del pueblo de Israel. ¿Okay? Los apóstoles, ya le dije, eran todos judíos, Jesús era judío, entonces era la esperanza que los judíos tenían de la venida del Mesías. Entonces el cristianismo y también el judaísmo, cuando el cristianismo se desligó completamente del judaísmo y el judaísmo rechazó al cristianismo por no reconocer a Jesús como el Mesías, eran dos religiones, por así decirlo, monoteístas, que no aceptaban dentro de su creencia y no reconocían a ningún otro Dios más que al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso que Pablo el apóstol en 1 Corintios, en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, usted ve que él dice, aunque haya muchos dioses, o sea, para la gente del mundo, para los gentiles, para los romanos, aunque haya muchos dioses y muchos señores, mas para nosotros, dice, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesús, el Mesías, por quien son todas las cosas, y nosotros somos por causa de Él. Entonces, esta era la creencia, hermanos, que ellos tenían. Entonces, esto los convertía, hermanos, en gente, diríamos así, que no toleraban. ¿Okay? Mientras que los ciudadanos romanos y Roma como tal en su sistema religioso aceptaba, ¿okay?, los distintos cultos y los distintos dioses, como usted ve, por ejemplo, cuando
Pablo viaja a Atenas y ahí él encuentra en este lugar, este panteón de los dioses donde se adoraban a muchos dioses, habían altares a todos los dioses de aquel tiempo. Entonces, y Atenas formaba parte en ese tiempo, pues, parte del Imperio Romano. Era una provincia romana. Entonces, usted ve ahí que no se hacían. Entonces, ¿cuál era el problema de una religión más? ¿Y por qué los cristianos eran odiados? Pues justamente por eso, porque ellos no reconocían a los otros dioses, mientras que el resto de las naciones decían: ¿quién es tu Dios? Está perfecto, adora, ahí está tu Dios, puedes adorarlo, no hay ningún problema. Hay muchos dioses, por eso se conocían como los dioses, ellos decían que los dioses te protejan, que los dioses, porque había esa creencia politeísta de muchos dioses. Pero el cristianismo y el judaísmo reconocían a un solo Dios, no hay más que un solo Dios, y todos los dioses de los pueblos son vanidad. Son oro, son piedras, son plata, son oro, son imaginación de hombres, ¿okay? Pero no son dioses. El único Dios verdadero es el Dios invisible, el cual no tenía forma. No había manera de representarlo. Por eso que Pablo usó, hermanos, ese altar que él vio ahí en Atenas, donde no había ninguna imagen, sino solamente una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y él dice: a este Dios a quien vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, y los cristianos obviamente estaban en contra de todo culto idolátrico, ¿okay? Estaban en contra de todas esas festividades idolátricas, en contra de los sacrificados, los ídolos. Los cristianos no participaban, hermano, de nada de esas cosas, y por eso ellos eran tenidos como, diríamos así, como rebeldes dentro de esta sociedad politeísta. Entonces ahí, y más con lo que Nerón culpó a los cristianos como ser los causantes del incendio de Roma, comenzó y se levantó, hermanos, ya en una forma legal, o sea, una forma ya no solamente el odio de los pobladores que odiaban a los cristianos porque ellos no reconocían a sus dioses como tales, sino que ya también se añadió algo más: el odio del Estado, ¿okay? El odio del Estado. Un odio y una persecución legal de parte del Estado, en este caso romano, del Imperio Romano, sobre los cristianos. Porque usted tiene que entender que antiguamente, hermanos, la política y la religión eran una misma cosa. Que no es como ahora, ¿verdad? Ahora es separado y no se mezcla la política con la religión. Antiguamente no. La política y la religión eran dos poderes que iban unidos de la mano. No podían subsistir el uno sin el otro. El poder político y el poder religioso iban juntos. Por eso que cuando usted ve en el capítulo 13 la segunda bestia, la que sale de la tierra, que es el falso profeta y que representa la religión del anticristo, lo ve que esta segunda bestia tiene dos cuernos. ¿Okay? Tiene dos cuernos, como de cordero, dice. Y cuando usted en la Biblia ve cuernos, los cuernos siempre representan poderes. Entonces, ¿por qué esta bestia, este falso profeta que es, y que representa también que es la cabeza del sistema religioso que va a regir el gobierno del anticristo, tiene dos cuernos, o sea, dos poderes? Porque está ligada entre el poder político y el poder religioso. Amén. Entonces aquí observamos, hermanos, entonces con Nerón empieza las persecuciones, las grandes persecuciones. De ahí continuó con Domiciano, del 95 al 98. A este fue el tiempo del apóstol Juan, durante Domiciano. De ahí estuvo Trajano, después vino Marco Aurelio. Si usted recuerda a este gran emperador, Marco Aurelio fue un gran emperador, pero también fue uno de los hombres más que levantó una de las más grandes persecuciones durante el periodo de su gobierno, ¿verdad? Marco Aurelio levantó una de las más grandes persecuciones contra los cristianos. Aunque sí fue un gran emperador en ese sentido, políticamente hablando, usted lo puede de repente de alguna manera reconocer si usted vio la película Gladiador, ¿verdad? Ahí aparece este emperador, Marco Aurelio. Después viene, hermanos, viene Septimus Severus. Después viene Máximo, después viene Decio, después viene Valerio y después viene Diocleciano. Entonces aquí, hermanos,
podemos ver, se habla de más o menos de las 10 grandes persecuciones que hubieron sobre la iglesia. Usted puede buscar, por ejemplo, si a usted le interesa un poquito conocer la historia nuestra, porque es historia nuestra, es la historia de la iglesia, o sea, de nuestros hermanos, es nuestro legado. Si a usted le interesa conocer un poquito, usted puede buscar libros, ¿okay? En PDF, lo puede encontrar muy tranquilamente en internet, acerca de las persecuciones. Hay el libro de las persecuciones. También están, hermanos, libros escritos como, por ejemplo, acerca de las persecuciones de los mártires de Lyon. Después está el martirio de Policarpo, usted lo puede encontrar. Y hay varios, hermanos, martirios registrados, donde se escribieron y se registraron cómo fueron estos martirios. Entonces la persecución fue tal, hermanos, y el odio, pero aquí tenemos que entender algo, el odio mayormente era al nombre de ser cristiano. Esto es algo interesante que nos relata la historia, que el odio era tal, pero al nombre de ser cristiano. O sea, si tú confesabas ser cristiano, entonces se te llevaba, hermano, se te torturaba para que tú negaras que eras cristiano, para que tú renegaras de Cristo. O sea, esto quiere decir que el odio era dirigido mayormente a Cristo como tal. Si tú renegabas, y esto era interesante porque a los cristianos no se les culpaba de ningún otro delito. Su único delito era ser cristianos. Hubo un testimonio dentro de los mártires de la iglesia acerca de Marciano, un cristiano. Este varón, cuando fue llevado, hermanos, ante el procónsul, y el procónsul le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, soy cristiano. ¿Cuál es tu ocupación? Soy cristiano. ¿Cuál es tu ciudadanía? Soy cristiano. ¿Cuál es tu oficio? Soy cristiano. A todo lo que se le preguntaba, él confesaba, soy cristiano. Y obviamente, por no retractarse de ser cristiano y de no renegar su fe en Cristo como Señor, entonces, hermanos, fue llevado al martirio, a ser devorado por los leones. Y así, hermanos, murieron mujeres, murieron ancianos, pero aquellos que renegaban y que decían, no soy cristiano, se les perdonaba la vida. Es interesante que como Tertuliano, por ejemplo, siendo él un apologista, él, por ejemplo, dice de que era algo que no podía comprenderse. Porque, por ejemplo, si alguna persona era detenida, acusada de algún delito, como por ejemplo de ser un ladrón, se le acusaba, y aunque éste dijera, no soy un ladrón, no le creían. Hasta que no se demostrara, hermano, de que verdaderamente él no era culpable de haber robado, lo metían a la cárcel y lo torturaban y hacían una serie de cosas. Pero al cristiano, cuando lo agarraban y lo acusaban porque era cristiano, basta que él dijera, no soy cristiano, producto de las torturas y de todo lo que les hacían, hermano, a causa del dolor, del sufrimiento, de las torturas terribles a las cuales eran sometidos los cristianos. Cuando ellos decían, no soy cristiano, inmediatamente se les dejaba libres, se les perdonaba. Entonces, eso era tremendo, hermanos, porque llevaba a la apostasía a muchos cristianos, al no soportar o al miedo de las torturas que se les infligía por causa de llevar el nombre de cristianos. Entonces el odio era tanto así al nombre, porque no se les acusaba de ningún otro delito, aunque después más adelante también se dijo de que los cristianos eran pues gente que cometían una serie de barbaridades, ¿verdad? Que cometían incesto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se casaban entre hermanos. Y eso, obviamente, porque ellos no entendían de que esa hermandad era una hermandad espiritual, ¿verdad? Nosotros nos llamamos hermano, hermana. Entonces, habían los matrimonios. Entonces, ¿con quién te está casando? Con su hermana se está casando, decían. Con su hermano se está casando. Entonces decían, estos son incestos. Después se les acusaba de canibalismo, porque ellos cuando se reunían secretamente, porque no es como ahora, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos nuestros cultos, es algo público, y cuando hacemos la Santa Cena, por ejemplo, la Mesa del Señor, nosotros lo hacemos, hermanos, ahí públicamente, y bueno, aunque si se reparte el pan y el vino solamente a los que son creyentes y son bautizados, y si hay visitas, bueno, se les pide que se abstengan, en aquellos tiempos no. Eso era tan íntimo que solamente participaban en la mesa del Señor, en estos ágapes, solamente participaban creyentes. ¿Okay? Solamente creyentes.
Y ahí se hacía la bendición, hermanos, y se les acusaba de que ellos comían carne porque decían que comían el cuerpo y la sangre del Señor. Y así, hermanos, una serie de acusaciones falsas también muchas veces, obviamente, que se levantaba contra los cristianos. Y también porque después, cuando se levantó el culto, se hizo algo oficial, el culto al emperador, los cristianos se negaban, hermanos, a reconocer a César como Señor. Ahora, y aquí tenemos que entenderlo, porque Señor era algo que se le llamaba pues no solamente a reyes, se les llamaba, por ejemplo, cuando los judíos mismos se presentaban ante sus propios reyes, como David, como Salomón, como los distintos reyes, como Saúl, etcétera, etcétera, ellos llamaban a sus reyes Señor. Yo no sé si usted se acuerda de ese texto que dijo el Señor a mi Señor. ¿No? Entonces, eso era algo normal. Entonces, ¿cuál era el problema? Entonces, ¿por qué los cristianos no querían reconocer a César como Señor? Porque si él era un emperador, era una autoridad, era como un rey, ¿verdad? Un gobernante, y se le tenía que llamar Señor. Sino que lo que pasa es que a ese nombre es Curios, ¿okay? Curios, que fue el equivalente a Adonai en el hebreo, Curios o Kyrios, como depende de la pronunciación, en griego, era el equivalente al título de Adonai. Adonai. Adonai, hermanos, era el título que se le daba a Dios, el Señor. ¿Ok? Aunque sí, que ya les dije, aunque si los judíos llamaban señores a sus amos, llamaban mi señor a los reyes, pero el Señor Adonai no se le decía a los reyes. Mayormente a los amos se le decía Adón, que es mi señor. Pero Adonai es el título exclusivamente para el Eterno, para el Dios de Israel. Entonces, su equivalente en griego era Kurios o Kyrios. ¿Okay? Y este fue, hermanos, de alguna manera el título que tomó el emperador romano para sí. O sea, cuando el emperador romano se divinizó, el divino César se proclamó ser hijo de los dioses, se proclamó ser Dios prácticamente, tal como lo hicieron los muchos gobernantes de los antiguos reinos y grandes imperios como Egipto, como también lo hizo posteriormente, hermanos, los dioses griegos, perdón, los reyes o los gobernantes griegos también se divinizaron. Era una costumbre muy común en aquellos tiempos de que los gobernantes o los reyes se creían descendientes directos de los dioses y por ende hijos de los dioses y por ende seres divinos. Entonces César se proclamó hijo de los dioses, hijo de Dios, por lo tanto él se divinizó, el divino César, y se mandó a erigir estatuas por todo el imperio para que todos los habitantes del imperio romano rindieran culto. O sea, dentro de los cultos a los dioses que habían, aparte había también el culto al emperador. Entonces se echaban unos sacrificios en un altar de incienso donde estaba la estatua del emperador de turno, y ahí se echaba el incienso, hermanos, y salía el humo, y tenías que proclamar, cuando salía el humo, tenías que proclamar, César es el Señor. Entonces eso iba en contra, era un acto de adoración, o sea, el echar el incienso era un acto de adoración, eso es lo que tenemos que entender, de rendirle culto al emperador, a la imagen del emperador, y proclamar con tus labios, César es el Señor. Entonces los cristianos decían, no, nosotros no podemos hacer porque eso es idolatría, eso es reconocer que César es Dios o divino, y eso no es así, él es un ser humano de carne y hueso. Como emperador merece respeto, merece obediencia, y ellos oraban por las autoridades presentes de turno, pero no podían reconocer que César era divino o que era hijo de los dioses o que era Dios mismo. Entonces por eso también se levantó por eso que, hermanos, aquí entendemos, ellos decían, no, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Jesús es el Señor. Por eso que de ahí el apóstol Pablo, usted va a entender en conforme a este contexto, hermano, lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos, a su epístola a los romanos, a la iglesia de Roma, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor, y confesares con tu boca, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
¿Por qué? Porque justamente, hermanos, el que quiera ganar su vida, como dijo el Señor, la perderá, y el que la pierda por causa mía, la ganará. Porque si vosotros me confesáis delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Entonces, por eso los cristianos, hermanos, se negaban a adorar, a hacer este acto de adoración, de echar incienso y de reconocer que César era el Señor. Y por eso también posteriormente, después de Nerón, se levantaron las grandes persecuciones contra los cristianos. Y murieron, hermanos, miles de cristianos, quemados o devorados por las fieras, por los leones, matados por los gladiadores, decapitados, hermanos, sumergidos en aceite y quemados como antorchas. Familias enteras, hermanos, eran martirizados, devorados. Entonces, Roma se halló culpable de la sangre de los santos y de los mártires. Su nombre, y aquí vamos a ver su nombre, Babilonia la Grande. Entonces, ¿por qué esta mujer está ebria? Está ebria de la sangre. ¿Por qué? Porque fue una ciudad en la cual legalmente, estamos hablando de algo legal, o sea, el sistema político religioso que gobernaba, hermanos, Roma, fue un sistema que persiguió y asesinó a miles de cristianos. Como es, por ejemplo, los sistemas de izquierda en nuestros tiempos, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando veamos la evolución, hermanos, de todo esto, vamos a entender tal vez que en su momento, ya estamos hablando ya en el fin de los tiempos, cuando venga el gobierno del anticristo, va a ser un gobierno de izquierda. Va a ser un gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda dentro de la política, del sistema político que nosotros conocemos, hermano, está el capitalismo, está el socialismo, está los demócratas, depende de los sistemas de gobierno de los países, pero también está el sistema de izquierda. Y la izquierda o socialista es un sistema netamente, hermanos, ateo. Es un sistema que está en contra de no solamente el cristianismo, de cualquier cosa que se llame Dios. ¿Y a quién se va a deidificar en este sistema? Al gobierno de turno y a su emperador o a su gobernante. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso, hermano, a mí me llamaba mucho la atención cuando había un hermano en la fe, un varón muy amante del Señor, pero que, hermano, era comunista. O sea, le gustaba leer mucho los periódicos comunistas, y él tenía la ideología comunista. ¿Cómo puede? Nosotros no podemos ser comunistas y ni tampoco abrazar ningún partido político, ¿verdad? Pero de ninguna manera, hermano, ser comunistas en ninguna forma, porque el comunismo es un sistema ateo que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El único, si hay que darle culto, es al gobierno, al sistema, como por ejemplo este sistema lo tiene China, lo tenía la antigua Unión Soviética en esos tiempos. Por eso que también durante cuando, hermanos, existía la URSS, que usted se acuerda, la Unión Soviética, se perseguía a los cristianos. Se mataba legalmente, o sea, era algo, el Estado estaba involucrado en forma legal con sus leyes y todo, contra el cristianismo. Igual está en China, en Corea, que son países, hermanos, comunistas, socialistas. Está la persecución contra los cristianos. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que comprender. Su nombre, Babilonia la Grande, madre de todas las rameras. Si recuerda que ella es llamada una ramera, y si dice que es madre de todas las rameras, es porque hay más rameras. O sea, hay más ciudades, pero esta es la que las representa a todas. ¿Ok? Hay más ciudades, con el mismo sistema. ¿Okay? Por eso que esta es madre de todas ellas. Esta ramera tiene hijas, que son rameras igual que ella, que son ciudades también. Pero esta, podríamos decir, es la capital después de este imperio. Que en este caso, en los tiempos del apóstol Juan, a la cual fue dirigida la carta del Apocalipsis a las iglesias de aquel tiempo, la ciudad de turno, o la ramera de turno, era Roma. ¿Okay? Vamos a ver entonces. Nimrod, el primer antimesías y la primera Babilonia.
Vamos a ver de dónde nace su nombre, Babilonia la Grande, ¿no? Dice el texto en el libro de Génesis capítulo 10, versos del 8 al 12, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y esta palabra poderoso es Gibor, fue el primer Gibor, ¿okay?, en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue el comienzo de su reino. Note, el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra del Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Se da cuenta ese apelativo ciudad grande? Es algo muy común, por eso le dije. Las ciudades, las metrópolis en aquel tiempo, habían ciudades pequeñitas, ¿verdad? Pero las grandes ciudades eran así llamadas, las grandes ciudades, que eran las capitales de los antiguos imperios, de los antiguos reinos, ¿verdad? De diferentes partes del mundo antiguo. Entonces aquí vemos a Nimrod, hermano, estamos hablando aquí, son los descendientes de los hijos de Noé, después del diluvio, cuando ellos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y se encontraban en la tierra del Sinar. Ahí apareció este Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer Gibor, esta palabra Gibor, el primer poderoso, o sea, poderoso prácticamente, pues él se convirtió como en un rey, en un emperador. Ahí se levantó un gobierno monárquico, ¿verdad? Gobierno monárquico. Fue el primer vigoroso, y era un vigoroso cazador, dice, delante. Esa palabra delante, dice, en el hebreo tiene la connotación de como que se oponía delante del Señor. O sea, era tan vigoroso, era un gibor, por lo tanto, él como que su orgullo fue tan grande que se oponía delante del Señor. Como que se paraba frente al Señor en orgullo y decía, como decir, ¿no? ¿Quién como yo? No hay otro como yo. Entonces dice, fue el comienzo de su reino, Babel. Nimrod, el primer antimesías y la primera Babilonia. Sigamos. Este texto nos habla del primer hombre que luego del diluvio fue el instrumento de Satán para levantar un sistema político religioso de maldad opuesto frontalmente al reino de Dios. Por lo tanto, Nimrod se convierte en el primer antimesías registrado en la Escritura, y su reino una manifestación en el mundo natural del reino de las tinieblas. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo nos habla acerca de este hombre, que dije que fue postdiluviano, ¿okay?, que fue el instrumento que el diablo, que el Señor lo reprenda, utilizó para levantar un sistema político, religioso, ¿okay?, porque ya dije que estas dos cosas van de la mano, estos dos poderes, el poder político y el poder religioso van siempre de la mano, unidos. Hoy se han desvinculado en cierta manera, ¿verdad? Pero en el final de los tiempos va a ser algo que nuevamente se va a restaurar, o sea, se van a unir nuevamente el poder religioso con el poder político. Y era un poder, obviamente, ese sistema era un sistema opuesto frontalmente al reino de Dios, a la voluntad del Eterno, al gobierno del Eterno. Entonces este Nimrod, este personaje, se convierte en el primer antimesías registrado entonces en la Escritura, y su reino una manifestación del mundo natural del reino de las tinieblas. Veamos acerca de la torre de Babel, ¿okay? Porque recuerde que Babilonia viene de Babel, sino que están en diferentes idiomas. Lo veamos. Génesis capítulo 11, verso 1 en adelante dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Hallaron una llanura, recuerde esto, ¿verdad? Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y aquí hay enseñanza, ¿verdad? Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, aquí hay unas cosas muy interesantes que tenemos que resaltar, diríamos así. Aquí, hermanos, estamos hablando de esta generación postdiluviana, después del diluvio, ¿verdad? Se establecieron en la tierra del Sinar, en una llanura, y ellos se dijeron: vamos,
hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Recuerde que hasta el diluvio, que fue el juicio que Dios derramó sobre aquella generación, todo lo que se edificaba con piedra. Y para poder unir las piedras unas con otras usaban, hermanos, la mezcla, que era barro con paja, ¿no? ¿Te recuerdas, por ejemplo, lo que sucedió en Egipto, ¿verdad? Pero aquí, para los habitantes de la tierra postdiluvianos, ellos empezaron a usar el ladrillo cocido a fuego, ¿okay? Y ya no usaron la mezcla, sino que usaron, ¿qué cosa? El asfalto o la brea o el betún que había, bueno, en esos lugares, te lo recuerda, ¿verdad? Había bastante asfalto, petróleo, lo que obviamente llamamos el petróleo, ya la Mara le llamaban asfalto, betún. Y dice, edifiquémonos una ciudad y una torre. O sea, la intención era edificar una ciudad y también una torre, cuya cúspide llegue al cielo. O sea, la intención de edificar la ciudad, obviamente para que ellos habitaran, pero también edificar una torre, cuya cúspide pudiese llegar al cielo. ¿Con qué finalidad? Hay muchas teorías al respecto. ¿Cuál fue la intención por la cual ellos quisieron, hermanos, edificar una torre, aparte de la ciudad, una torre que llegase, que su cúspide llegase hasta el cielo? Usted tiene que entender la cosmovisión de aquellos tiempos, de los seres humanos de aquellos tiempos. Ellos creían, hermanos, que el cielo que nosotros miramos arriba, el firmamento, esta bóveda, era una bóveda celeste. Algunos creían que era como el metal, otros pensaban que era como el vidrio, pero era algo sólido, eso es lo que quiero decir. ¿Okay? Arriba se encontraba el gran mar, había un mar arriba en los cielos, que cuando se abrían las ventanas de los cielos, este mar se dejaba, por eso que la Biblia relata que se abrieron las ventanas de los cielos y de los abismos, ¿verdad? Y las fuentes se abrieron y para poder inundar toda la tierra en aquel tiempo, para castigarla con la inundación de agua. Entonces, cuando ellos veían el cielo, ellos veían una bóveda sólida. ¿Okay? Entonces, ellos decían, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Con qué intención? Algunos piensan que querían que la torre llegara hasta el cielo como diríamos así, como una afrenta directa al Creador, que había castigado a sus generaciones precedentes con un gran diluvio de agua. Como que para que la torre también sirviera como soporte, ¿verdad? Para que el cielo no se abriera y hiciera descender las aguas de arriba. Otros también piensan que lo hacían para poder llegar directamente y hacerle guerra al Todopoderoso, al Elohim de los cielos y la tierra. Hay muchas teorías al respecto. Ahora, ¿cómo era la torre? Bueno, hay muchas versiones, ¿verdad? Pues, algunos que piensan que era un cuadrado, otros piensan que era algo circular, otros incluso piensan que era en forma piramidal, ¿okay? Algunos piensan, porque incluso esta palabra torre en el hebreo tiene también la connotación, o diríamos así, de que representa como una pirámide. ¿Podría haber sido una pirámide? Tal vez, no se sabe, no lo sabemos con exactitud. ¿Okay? Y un día vamos a hablar algo acerca del espíritu de Babel, que está imperando hoy en estos tiempos, y sobre todo, hermanos, en muchas congregaciones. Aunque usted no lo crea, este espíritu babilónico, de esta gran ramera, que tuvo su inicio con Babilonia literalmente, Babel literalmente, y que posteriormente ese mismo espíritu, es por eso que a Roma se le va a llamar no como Roma, sino como Babilonia, en un sentido también encriptado, ¿verdad? Para no decir directamente Roma, y así podríamos decir hacer que se levanten más persecuciones de las que ya había en forma innecesaria, si alguna de las autoridades romanas encontraba el libro de Revelación, sino que en forma encriptada, en forma simbólica, se le va a llamar Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia fue el inicio de la civilización de aquellos tiempos. ¿Okay? Usted se acuerda, usted habrá leído los sumerios, ¿verdad? Que son la cultura más antigua de la cuna, dice, de ahí fue donde se originó, es la cuna de la civilización, los sumerios.
¿verdad? Entonces ellos tienen ahí sus escritos cuneiformes en tablillas de piedra, y ahí están los famosos dioses Anunnaki y una serie de cosas que usted seguramente ha leído. Pero este espíritu, ¿por qué es ese espíritu? Porque dice, y hagamos, ¿no? Dice, construyamos una torre, cuya cúspide llegue al cielo, en un acto abiertamente de oposición y de rebelión contra Dios. Dice, y hagámonos un nombre. Y esta palabra nombre, que es Shem en hebreo, quiere decir muchas cosas. Aparte de significar nombre, Shem significa nombre, también significa reputación, fama, ¿okay? Fama, reconocimiento. Entonces ellos querían, hermanos, por medio de esta edificación, de esta torre, en la ciudad de Babel, querían conseguir reputación, querían conseguir, obviamente con Nimrod, porque él fue el originador de toda esta ciudad, el constructor de esta ciudad y todo, querían conseguir fama, grandeza, reconocimiento, poder, obviamente, porque las torres, las construcciones, hermanos, elevadas, son sinónimos de poder. Él representa en una forma simbólica el orgullo del ser humano. Por eso que el ser humano siempre ha querido edificar torres, por eso que las grandes ciudades, hermanos, están llenas de grandes edificios, ¿verdad? Rascacielos. El ser humano es así, son sinónimos de lo. Por eso que cuando, disculpen, aquí le voy a hacer una alegoría, que cuando las torres gemelas que se encontraban en Manhattan, en Nueva York, fueron destruidas por este atentado terrorista del 11 de septiembre, hermanos, ese fue que le pegaron a los Estados Unidos de Norteamérica, una diríamos así, la más grande potencia a nivel mundial, le dieron en su mismo orgullo. Porque estas torres gemelas representaban, hermanos, el orgullo. Y usted sabe que ahí se manejaba pues toda la economía, no solamente de los Estados Unidos, sino también del mundo entero, juntamente con Wall Street. Entonces le dieron en su mero orgullo, porque las torres representan eso, el orgullo del ser humano. Entonces, cuando un día le voy a hablar un poquito del espíritu de Babilonia, ¿sabe por qué? No, mejor no le digo porque si no pierde la emoción. Otro día va a ser tema de otro estudio. Pero vamos a hablar, hágame acordar para poder enseñarle acerca del espíritu de Babilonia en la iglesia del Señor. Entonces dice, hagámonos de un nombre, o sea, de una fama, de un reconocimiento, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto es algo muy característico de los seres humanos. Los seres humanos siempre han buscado reconocimiento, gloria. ¿Okay? Por eso que los grandes guerreros, hermanos, aunque si ellos sabían que iban a morir en manos de sus enemigos, pero no les interesaba porque ellos lo que buscaban era la gloria, la fama, el reconocimiento. Cuando usted lee la Ilíada, por ejemplo, usted va a ver ahí que estos guerreros como Aquiles, hermano, lo único que buscaban eran la gloria, el reconocimiento, que sus nombres fueran, hermanos, sinónimo de grandeza, de poder, sinónimo, hermano, que sean leídos y nombrados y reconocidos por todas las generaciones. Entonces era algo que los seres humanos siempre han buscado de alguna manera. Y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ya que la tierra, en aquel tiempo, los habitantes de la tierra, los seres humanos, tenían un solo habla, un solo lenguaje, ¿verdad? Aunque algunos aquí tratan de decir que esto es falso, porque cuando usted lee el capítulo 10 de los descendientes de los hijos de Noé, y cómo fueron esparcidos ellos por la tierra, o sea, se dividieron la tierra, usted va a ver ahí que se habla de que cada quien tenía su propio idioma, su propia lengua. Entonces ahí dicen, ¿verdad? Pues en el capítulo 10 se nos habla de que cada quien tenía su propia lengua y así se esparcieron por la tierra. ¿Cómo es que en el capítulo 11 se nos dice que ellos tenían una sola lengua, los seres humanos? Y esto es fácil para los indoctos, que siempre tuercen las escrituras, es fácil de entender esto. No es difícil. Porque en el capítulo 10 aparece de que los descendientes de los hijos de Noé, a los cuales se reparten la tierra de aquel tiempo,
cada quien, dice, con su propio lenguaje. Cada uno tenía un lenguaje distinto. ¿Y por qué en el capítulo 11 del libro de Génesis se nos dice de que toda la tierra tenía un solo lenguaje? Si en el capítulo 10 se nos muestra de que ya habían diversas lenguas. ¿Es una contradicción? No. No es una contradicción. Entonces, ¿qué cosa es? Y esto se lo digo para que usted sepa cómo responder si por ahí alguna vez a alguien le dicen, mira, la Biblia no es falsa. La Biblia es una invención de los hombres, porque aquí hay una contradicción, según ellos, ¿verdad? Porque en el capítulo 10 se dice de que ya habían distintas lenguas, y en el capítulo 11 se nos dice que toda la tierra tenía un solo lenguaje. Y es que lo que nosotros tenemos que entender aquí, hermanos, para poder comprender esto, es que el escritor del libro de Génesis es Moisés. Y Moisés está, hermanos, contando todo en forma retrospectiva, mirando al pasado, como si fuera algo, como son acontecimientos históricos, ya sea que el Eterno le reveló o que él trajo como tradición de los distintos que se hablaban, pues de la tradición oral de las cosas que habían sucedido. No lo sabemos cómo, pero la cosa que Moisés está recontando, está escribiendo, lo escribió todo en forma retrospectiva. Entonces, cuando él habla de la división de los hijos de Noé, él está hablando en forma retrospectiva. Es como cuando, por ejemplo, él dice, y Dios plantó un jardín en Edén, al oriente. ¿Okay? Pregunta, si no había ningún hombre todavía sobre la tierra, recién Dios estaba creando a Adán y Eva, ¿cómo es que ya había una región que tenía nombre que se llamaba Edén? ¿Quién la puso? ¿Dios? O como cuando Caín dice que huyó de la presencia del Señor después de matar a su hermano y se fue a un lugar que fue llamado Not, a la tierra de Not. Y ahí edificó una ciudad y la llamó Enoc. ¿Cuál es esta tierra de Not? ¿Por qué se llama Edén? ¿Por qué? Porque ¿quién la puso? ¿Dios? No, eso fue mucho después. Esos nombres fueron puestos mucho después. Después de Caín, después de todo eso le pusieron nombre a esas ciudades. Pero para que los que leyeran el libro de Génesis pudieran ubicar dónde se encontraba el jardín, por ejemplo, la referencia era que ya en los tiempos, por ejemplo, de Noé, existía ese lugar en Oriente que se llamaba Edén. Y al oriente del Edén, de esa región, Dios plantó un huerto. Igual, ya estaba la tierra de Not, conocida por Moisés, por los tiempos de Moisés. Es como si yo quisiera decir, ¿verdad? Y los habitantes de Nazca, por ejemplo, vamos a ir, para no tocar el Perú, los aztecas, ¿verdad? Se establecieron al norte de la Ciudad de México. ¿Pero qué? ¿Acaso en los tiempos de los aztecas existía la Ciudad de México? ¿O ese lugar llamado México? No. Pero es para que como yo estoy contando en forma retrospectiva, estoy citando estas cosas. Entonces, es la misma manera. Moisés está contando en forma retrospectiva el Génesis, y por eso que nos habla de que en el capítulo 10 nos habla, cuando se habla de los descendientes de los hijos de Noé y que poblaron la tierra según sus lenguas. Pero eso obviamente ocurrió después de este capítulo 11. ¿Ok? No, espero que me haya dejado entender. Él está hablando de forma retrospectiva. No quiere decir de que el capítulo 11 sucedió después del capítulo 10. El capítulo 10, obviamente, está hablando de los descendientes de los hijos de Noé y cómo poblaron la tierra, pero obviamente ese poblar la tierra está después, obviamente, del capítulo 11. Por eso que ya ahí tenían diferentes lenguas y por eso se esparcieron por toda la tierra. Aquí no, aquí ellos no se esparcen sobre la tierra porque el mandato del Eterno era que poblaran toda la tierra. Ellos no, ellos se concentran en un lugar, quieren formar una sociedad, quieren formar, hermanos, un gobierno político, religioso, opuesto a la voluntad del Eterno, y construyen una ciudad y construyen una torre en sinónimo de orgullo y de rebelión contra el Creador. Y por eso que Dios, hermanos, desciende y ve lo que ellos están haciendo, y como eran de un solo lenguaje, dice, ellos han comenzado esta obra y no habrá nada que los pueda desistir, porque ellos
porque tienen un solo lenguaje. Al tener un solo lenguaje, el lenguaje representa el habla. O perdón, mejor dicho, el lenguaje representa el pensamiento. Ellos tenían un mismo pensamiento. Entonces se podían entender entre ellos. Todos tenían un mismo propósito. Y por medio de este lenguaje, ellos podían comunicarse entre ellos y podían llevar a cabo lo que sus mentes y en sus corazones tenían. Un mismo propósito. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, ¿verdad? Porque eso fue dice, recuerden lo que el mandato que Dios le dio a Adán y Eva, después que le dio a Moisés posteriormente, perdón, a Noé después que salió del arca. ¿Okay? Que se multiplicaran y llenaran la tierra. ¿Okay? Esto era lo que el Eterno quería, que poblaran toda la tierra, no que se quedaran en un solo lugar. Es como cuando les dice también a los discípulos, ¿de acuerdo? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ¿qué hacen los discípulos? ¿Qué hace la iglesia? Se queda en Jerusalén. Siempre nos gusta, hermanos, se queda en Jerusalén. Por eso que el Eterno, ¿qué tiene? Que tiene que levantar, ¿qué cosa el Señor? Una persecución sobre la iglesia en Jerusalén, y así los esparce. Y así, hermanos, los discípulos se esparcen por todo lugar, y donde ellos van llevando el mensaje del evangelio. Porque no se podía, hermano, porque ese es el espíritu de Babel. Cuando una iglesia se concentra ahí, y ahí no quiere salir de su huequito, como se dice, ¿verdad? De sus cuatro paredes, es el espíritu de Babel, de Babilonia. ¿Cuál es la razón? Ya lo vamos a hablar todo eso, hermano, más adelante. Entonces, esto es lo que sucedió. Entonces, ¿qué hace el Señor? Viene y confunde la lengua de aquellos hombres de aquella época, de aquella generación, de manera que ninguno se entendía, ninguno del otro no podían comprender a su compañero, y así se esparcieron. Así dejaron ellos de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la tierra. Gloria a Dios. Babel. El nombre deriva probablemente del acadio, Babil, que significa puerta de Dios. Note eso. Puerta de Dios. Traducción a su vez del nombre original sumerio, que es Babilonia. Entonces recuerde usted, Babilonia es sumerio, mientras que Babil es acadio, y de acuerdo con el relato bíblico, el nombre de la ciudad deriva del verbo hebreo balbal, que significa confundir, puesto que allí sería donde Dios confundiera las lenguas de los hombres. Amén. Vamos a quedarnos, hermanos, hasta aquí. Que el Señor pueda derramar bendición sobre su palabra y sobre nuestras vidas. Nos estamos encontrando el próximo jueves para continuar con la tercera parte de este estudio de Babilonia la Grande. Que el Señor me los bendiga ricamente.